La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Suenan las campanas, las pueden escuchar de la Catedral de Sevilla. Hola, muy buenos días, porque les saludamos prácticamente a los pies de la Giralda. Aquí hemos venido para celebrar el Día de Andalucía y Sevilla nos recibe con un amanecer sobrecogedor. Empiezan a apuntar los primeros rayos del sol por encima de algunos de los tejados de esta zona del centro de la ciudad. Es un día claro, que en cuanto levante va a ser un día casi primaveral, lo que va a convertir esta celebración todavía en algo mucho mejor de lo que ya es habitualmente. Ahora mismo se ven las primeras luces del día desde la azotea de la Casa de la Provincia. Estamos en pleno centro, estamos sobre los tejados sevillanos con una preciosa vista a la catedral que está aquí justo detrás de nosotros y a los jardines de los Reales Alcázares. Por aquí pasa la festividad, pero también por aquí, por donde estamos, pasa la historia de Andalucía. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Desde aquí vamos a hacer hoy por hoy en este escenario impresionante, y lo que vamos a hacer es hablar precisamente de lo peor de la política, porque hoy resuenan los ecos y se tiene que explicar el relato de la expulsión, de la salida de José Luis Ábalos del PSOE al negarse a abandonar su escaño. Todo un pulso al líder, a Pedro Sánchez, a quien Ábalos ayudó de manera determinante a upar y al que ahora desafía, dejando su autoridad dentro del partido seriamente tocada. Ábalos pasa al grupo mixto, ya fuera del partido, en un momento de seria debilidad socialista y con la oposición sobreactuando de una manera que solo se entiende por las serias crisis de amnesia que tiene a menudo. Por eso les decía que hoy nos toca hablar y analizar lo peor de la política. Ábalos no quiso entender el por qué se le reclaman responsabilidades políticas. Bueno, en realidad no es que no quisiera. Alguien que ha ocupado la responsabilidad de secretario de organización de un partido sabe de todas lo que es eso de las responsabilidades políticas. Ayer, por lo que fuera, no le interesó entenderlo y con ese comportamiento deja a su partido muy lastimado y lo hace queriendo, lo que se llama morir matando. Quiso dar pena a Ábalos en una comparecencia ensayada y declamada. Mi partido no me deja explicarme, insistió, pero ayer Ábalos tuvo la oportunidad y no lo hizo, porque ni siquiera aceptó preguntas y se quedaron muchas en el aire, todas relacionadas con la contratación de su hombre de confianza y su carrera meteórica a su lado, que le llevó incluso a los consejos de Renfe y de Puertos del Estado. Es por eso, por lo que le piden responsabilidades, y en eso toda la responsabilidad es suya. Ahora deja al PSOE con un diputado menos y con la autoridad de Pedro Sánchez cuestionada. Todo un torpedo en la línea de flotación socialista cuando el PSOE intenta navegar en aguas demasiado revueltas tras el batacazo en las autonómicas gallegas y con la cuenta atrás para negociar la ley de amnistía con los independentistas de Junts. En una hora empieza la sesión de control al gobierno en el Congreso y para el PSOE se puede convertir en un calvario. Àngels Barceló. Ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Ábalos alargó la mañana para pensar bien lo que quería decir y se fue, como decíamos, sin aceptar preguntas para que nada modificara ese mensaje, para que no le preguntasen por su responsabilidad política. Sastre. Buenos días. Buenos días, Barceló. Fue una mañana larga antes del mediodía, cuando se cumplía el ultimátum que le había dado el PSOE. En el partido ya habían asumido que se iba a consumar el desafío, que lo iba a consumar quien fue su secretario de organización, el de Pedro Sánchez, y una de las personas más próximas precisamente cuando él llegó a la dirección del partido. En menos de una hora, Sánchez tiene que afrontar una de las sesiones de control, como decías, más complicadas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Guille, antes de contar lo que está a punto de ocurrir en el Congreso, contemos esas horas frenéticas que se vivieron ayer, porque en el PSOE llegaron a pensar que Ábalos no llegaría hasta aquí, pero él lo tenía claro, como adelantamos ayer mismo por la mañana.
Sí, Ábalos comunicó su decisión al secretario de organización del PSOE a media mañana, coincidiendo con el final del plazo dado por la Ejecutiva Federal, así que Santos Cerdán entró en la reunión del grupo parlamentario que siempre se celebra antes de iniciar el pleno, sabiendo que el exministro iba al choque frontal con su partido. En un primer momento, Ferraz pensaba que el exministro mandaría un comunicado, pero finalmente decidió comparecer él mismo en rueda de prensa para poner en escena y explicar sus motivos. Los contactos con la dirección fueron intensos durante el fin de semana para tratar que la renuncia se produjera de forma voluntaria, sin llegar al pulso público, pero desde que el lunes la Comisión Ejecutiva Federal aprobara por unanimidad reclamarle el escaño, no hubo margen para el acuerdo. Ese es uno de los reproches que precisamente ayer hacía Ábalos a la cúpula socialista. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación. No ha sido posible. Ábalos quería garantías de reparación si, cerrado el caso, nadie consigue vincularlo judicialmente con la trama. Desde el punto de vista orgánico, esta es la mayor crisis que afronta Sánchez dentro del partido, Guille, y el PSOE ha suspendido a Ábalos. Sí, la dirección le atribuye 3 faltas muy graves y una grave, entre ellas actuar en contra de los acuerdos adoptados por los órganos internos. Nada más comparecer, Ferraz hizo público ese informe, esa resolución que lo suspende de manera cautelar de militancia. Entre los dirigentes de la formación hay consenso en que la solución era difícil en cualquier caso, pero todos coinciden también en que llevar el pulso hasta el final es un error. La ruptura ha sembrado el desconcierto y el impacto en el partido, estado al que ponía voz el propio Pachi López. Creo que José Luis debía haber adoptado otra decisión, que era la que le habíamos pedido desde la Comisión Ejecutiva, y a partir de ahí, pues eso, apenados. La mayoría de fuentes socialistas consultadas creen que tras la decisión de Ábalos hay una estrategia jurídica. La idea de Ferraz Ángels es pasar página, no ir al choque público ni al cruce de reproches con él, así que usarán esta decisión para marcar una diferencia con la reacción que dicen ha tenido el PP en otros casos de corrupción. Guille, seguimos en el abierto. Hasta luego. Ahora José Luis Ábalos va a estar en el grupo mixto, por tanto, que empezó la legislatura con 3 diputados y que 3 meses después ya tiene 8. Al BNG, UPN y Coalición Canaria se sumaron los 5 de Podemos, que ahora son 4, y ahora Ábalos, que va a pasar a sentarse pues en el gallinero del hemiciclo. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Será en el Congreso donde veremos esta mañana cómo Feijóo pregunta a Sánchez por este asunto, mientras el PP apunta a él, al presidente del Gobierno, por la trama de Koldo García. Así es, hasta el punto de que el PP se refería ayer directamente al caso Sánchez. No aflojarán los populares su presión a otros miembros del gobierno como Óscar Puente o Marlaska, pero la consigna es tratar de estrechar el cerco sobre el presidente. ¿Qué sabía? ¿Por qué cesó a Ábalos? ¿Qué sabe ahora para exigir su dimisión si no está imputado? En esta clave, Miguel Tellado acusaba a Sánchez de liderar una trama que asaltó Ferraz en las primarias de 2017, una trama, decía, organizada por todos los implicados en el caso. La banda del Peugeot consiguió asaltar el poder del Partido Socialista y la banda del Peugeot la conformaban Koldo García, al volante, José Luis Ábalos, supongo que de copiloto, y atrás Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez. Feijóo, que ayer guardó silencio buscando la expectación para el cara a cara de hoy en el Congreso, explotará, dicen los suyos, la imagen de un Sánchez que aseguran ha entrado en barrena, que no puede ni embridar al que fue su secretario de organización, por lo que tampoco podrá mantener el control de la legislatura, añaden, en manos de Puigdemont. Mariela, gracias. A vosotros. Y luego avanza en los tribunales la investigación de la trama en sí, la que tiene implicado a Koldo García por las presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Hoy el juez que lleva el caso cita a declarar al considerado cabecilla de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto, que, como les contamos, no fue detenido porque no estaba en España. Miguel Ángel Campos. Juan Carlos Cueto era el líder y dueño de facto de Soluciones de Gestión, la empresa que obtuvo los polémicos contratos por 53 millones, aunque ocultó su nombre del Consejo de Administración por su pasado judicial. Juan Carlos Cueto, según el sumario, era el corruptor, quien pagaba las comisiones millonarias a cambio de contratos. Y a pesar de ser el cerebro de la trama, Juan Carlos Cueto llegará por su propio pie al juzgado. No fue detenido cuando estalló la operación porque, como adelantó la SER, estaba fuera de España. ¿Y cómo podía estar fuera del país alguien pendiente de juicio, a quien le piden más de 50 años de cárcel por el caso de FX? Porque la sección tercera de la Audiencia Nacional le devolvió el pasaporte, le retiró las cautelares que pesaban sobre él desde 2014 porque
tenía que trabajar. Juan Carlos Cueto ha regresado a España y comparece esta mañana. Al no ser detenido como el resto el martes de la semana pasada, ha tenido una semana para borrar rastros y destruir pruebas. Se antoja poco provechoso que entregue su teléfono móvil hoy para extraer los datos que contenga. Y además la Comisión Europea ha pedido a la Agencia Antifraude de Europa que investigue la trama, que averigüe si uno de los contratos se pagó con fondos comunitarios. Y vamos a Valencia, donde la Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de 3 hombres en una zona cercana al Saler. Ana Talens, buen día. Buen día. Se trata de 3 hombres de nacionalidad colombiana cuyos cadáveres tenían varios impactos de bala y estaban en el interior de un coche en una posición extraña, según la Guardia Civil, que es la que está investigando. Los descubrieron anoche cerca de la Bola de Pujol. De momento se desconocen las circunstancias del tiroteo, pero no se descarta un ajuste de cuentas relacionados con el tráfico de drogas. A primera hora de esta mañana se va a realizar una inspección de la zona para buscar algún indicio de lo que ha podido pasar. Y del tiempo, las lluvias en el norte inundaron ayer Pamplona o Vitoria, donde las alcantarillas no dieron abasto. El río Badlán se desbordó, tuvieron que cortar varias calles. Sí, sonaba Vitoria. Hoy La Rioja mantiene en preemergencia el plan especial por el riesgo de inundaciones. Está prevista una crecida del Ebro a su paso por Logroño, que puede llegar en las próximas horas a los 1.500 metros cúbicos por segundo. En principio, hoy tiene que llover menos en el norte, Jordi. Mucho menos. Las cantidades que ayer en algunos casos superaban con creces los 100 litros por metro cuadrado, hoy se convertirán en chubascos en el País Vasco, aislados y poco persistentes. Las nubes más activas las tendremos a lo largo de la jornada de hoy en Baleares, especialmente en las islas de Mallorca y Menorca, con chubascos y alguna tormenta descargando con fuerte intensidad, también con granizo. En la mayor parte del país, mucho sol, todavía viento, pero a la baja, y ambiente frío ahora mismo, un poco más frío que ayer. Durante la tarde, al sol, ambiente agradable. En el mapa para entender el mundo. La noticia de la noche está en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Eran las primarias y Donald Trump ha ganado las republicanas, Joe Biden las demócratas. Es, en fin, lo que se esperaba. Aunque hay un matiz relevante, porque ha habido una abstención importante en los demócratas, un 16%, lo que se interpreta como un rechazo a la posición de Biden en la guerra de Gaza. Michigan tiene el mayor porcentaje de población musulmana del país. En el bando republicano, Nikki Haley dice que aguanta, pese a encadenar una nueva derrota frente a Trump. Corresponsal, Sara Canals. Buenos días. Donald Trump acumula su 5ª victoria consecutiva, sin sorpresas, aunque lo hace en uno de los estados bisagra más diversos del país, territorio que en 2020 perdió contra Biden por tan solo 2 puntos y donde en las pasadas legislativas los demócratas lo arrasaron todo por primera vez en 40 años. Así que más que su victoria, el foco está en el margen que le separa de su rival, Nikki Haley, que ha vuelto a asegurar que no tira la toalla. La republicana sigue tratando de capitalizar el rechazo a Donald Trump y aguantará hasta el supermartes, donde 15 estados van a ir a las urnas en una semana. Unas primarias, las de Michigan, que también se leen en clave nacional, pensando en la más que probable lucha entre Biden y Trump. Y en el campo demócrata, los resultados corroboran el desgaste del presidente por el conflicto en Israel, con más de 25.000 ciudadanos, cerca del 16%, emitiendo un voto de protesta, escribiendo en la papeleta la opción no comprometido para castigarlo por la guerra en Gaza. Ha sido, de hecho, otra madrugada de bombardeos en el centro y en el sur de la franja. La ONU ha lanzado esta alerta. Dice que 1 de cada 4 gazatíes está a un paso de la hambruna. Lo dijo anoche ante el Consejo de Seguridad el director de Coordinación de Asuntos Humanos. Sostiene que esta hambruna generalizada afecta a 576.000 personas diarias. Es prácticamente inevitable si no se toman medidas inmediatas. Y el otro gran asunto en la crónica del mundo es la otra gran guerra, la de Ucrania, después de que Macron abriera la puerta, o por lo menos no la cerrara, a mandar tropas occidentales. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Pero la idea ha durado poco, porque la mayoría de los aliados, también España, salieron muy pronto a decir que no, y uno de los más contundentes ha sido precisamente Estados Unidos. Sonoro portazo, general, a esa posibilidad planteada por Macron. Washington ha sido, sí, de los últimos en sumarse a la lista, negando claramente que vayan a enviar soldados al frente, pero horas antes Scholz era igual de claro. No habrá soldados de la OTAN ni de la Unión Europea en Ucrania, zanjaba el canciller. Igual de claros fueron en Reino Unido, en Suecia, en Polonia, en la República Checa, también aquí en España. No estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos además en lo urgente, que es acelerar esa entrega también del material. El rechazo ha sido tan abrumador que el gobierno francés ha matizado a su presidente. No serían tropas de combate, sino de apoyo en la retaguardia, explicaba en la Asamblea a preguntas de la oposición. Todo esto no significa que Ucrania no necesite soldados, necesita 500.000 según cálculos de la anterior cúpula militar.
Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Y de Francia también está otra noticia de ayer, el robo de un USB que contenía información sobre el dispositivo de seguridad para los Juegos Olímpicos que serán este verano en París. Robaron la mochila de un ingeniero del ayuntamiento que contenía su ordenador y también ese USB. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Le quedan 2 días al mes de febrero, como saben, este año es bisiesto y en cuanto llegue marzo nos va a traer una subida importante en el precio de la luz. La bajada del megavatio por debajo de los 45 euros es lo que activa la cláusula por la que el impuesto pasa del 10 al 21%. Jordi Fàbrega. Cuando el gobierno subió el IVA de la luz en enero del 5 al 10%, incluyó una cláusula en el decreto por la que el tipo de IVA que se paga por la electricidad depende del precio mayorista de la luz. Cuando ese precio de media en un mes supera los 45 euros, el IVA es del 10%, pero si el precio mayorista está por debajo de esos 45 euros, el IVA que se paga por la luz sube automáticamente al 21%. Y eso es lo que ha pasado en febrero. El temporal de estos últimos días ha disparado la producción de energía eólica, que es más barata. De hecho, hoy el precio mayorista de la luz no llegará a los 10 euros, y eso hace que la media de este mes de febrero esté en los 41 euros, por lo que el IVA que pagaremos por la luz a partir de marzo subirá al 21%. ¿Qué pasará en abril? Pues depende de cómo evolucione el precio de la luz durante las próximas semanas. Y expertos en computación han creado una app para el móvil que puede detectar si tenemos depresión. Lo hace analizando nuestra cara cuando la usamos para desbloquear el teléfono. Javier Ruiz Martínez. Mood Capture es una capturadora de estado de ánimo. Es una creación conjunta del Departamento de Ciencias de la Computación y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Dartmouth. Usa la cámara del teléfono para capturar nuestra cara y el entorno en el que estamos cuando desbloqueamos el móvil. Un gesto que hacemos 800 veces a la semana. Explican los diseñadores que estas fotos son más espontáneas y en ellas no fingimos cómo estamos. En el estudio que sustenta la app usaron 125.000 imágenes de 177 personas en 90 días. Revisaron su mirada, la posición de su cabeza, la rigidez muscular de su rostro y también los colores y la luz de la foto. Luego le dieron todo a una IA entrenada para buscar señales clínicas de la depresión. En realidad todos los participantes tenían diagnosticado ya un trastorno depresivo. La app lo supo ver en un 75% de los casos y se cree que podrá llegar al 90%. Y en 10 minutos el abierto. Hoy desde aquí, desde Sevilla, con Javier Aroca, Cristina Monge y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.